Hola a todos, en este video vamos a trabajar el tema de la selección natural. Recuerda que dentro de los procesos de la microevolución se encuentra el apareamiento no aleatorio, la mutación, la deriva genética, el flujo genético y la selección natural. Para este caso vamos a trabajar únicamente el proceso que implica la selección natural. Recuerda que este tipo de proceso se da en la microevolución y requiere de una serie de pasos. Entonces vamos a ver y conocer esta serie de pasos que conllevan a la selección natural. Bien, los puntos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de selección natural es que la selección natural puede producir microevolución, es decir, un cambio, recuerden, en la frecuencia de los alelos, un proceso mediante el cual los alelos que tienen mayor adecuación se hacen más comunes dentro de una población. Esto quiere decir que los alelos dan características a los individuos que los hace sobrevivir frente a un evento ambiental o una característica ambiental. De acuerdo a cómo ellos se adecúen, es decir, se adapten y tengan éxito reproductivo, es decir, que cuánta descendencia deja un individuo para la siguiente generación, entonces va a tener mayor éxito. Entre menor tasa reproductiva tenga un individuo, puede asimismo va a bajar la adaptación del individuo y pues va a tener menos éxito reproductivo. Para el caso de la selección natural, esta actúa sobre los rasgos determinados por los distintos alelos. Recuerden que lo que es un alelo es la variación de un gen. Por lo tanto, esta selección puede actuar bajo determinada característica o puede actuar de varias formas sobre varias características. Eso quiere decir que actúa sobre varias características o puede actuar sobre una en especial, es decir, sobre un tipo de alelo específico. Por último, para tener en cuenta cuando hablamos de selección natural, es que esta puede actuar sobre diferentes rasgos determinados. Y asimismo, entonces la selección puede ser estabilizadora, disruptiva o direccional, que son los diferentes tipos de selección natural que vamos a ver a continuación. Como dije anteriormente, hay otros tipos de mecanismos de la microevolución. Sin embargo, vamos a hablar de la selección natural, porque es muy famoso. Para eso nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué hace la selección natural tan especial? ¿Hay diferentes tipos de selección natural? ¿Cuáles serían y qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Primero que nada, la selección natural es uno de los mecanismos de la evolución que genera de manera más consistente la adaptación de las poblaciones al medio. A través del paso del tiempo, obviamente. No es de un momento para otro, sino a lo largo del tiempo. El cómo se lleva a cabo la selección natural, independientemente del tipo, se daría de la siguiente manera. Primero, los organismos con características heredables que les ayudan a sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente particular tienden a dejar más descendencia que otros individuos de la población. Segundo, si esto continúa por generaciones, es decir, de una generación a otra, esas características que ayudan a la supervivencia de la especie, entonces se van a replicar mediante la reproducción y pues van a ser las más comunes dentro de esa población. Y por último y tercero, la población no solo evolucionará cambiando la composición genética, es decir, sus frecuencias génicas, fenotípicas y alélicas de los rasgos que han sido heredados, sino que esto les permitirá adaptarse mejor al medio ambiente y por último, pues sobrevivir, que es lo que busca toda especie, sobrevivir. A continuación vamos a ver cómo se da esto a través de un ejemplo. Acá tenemos nuestro ejemplo, entonces vamos a hacer el ejemplo con conejos y el alelo que vamos a utilizar o la característica va a ser el color del pelaje. Recuerden, como vimos en videos anteriores, que los alelos es la variación de un gen. Entonces, en este caso tenemos dos variaciones, la variación para el color café y la variación para el color blanco. En este caso, recuerden que poseemos en nuestros cromosomas genes o alelos de la madre y alelos del padre. Por eso los vemos arriba del conejito descritos como dos letras, una B mayúscula o una B minúscula. En este caso, voy a ver si se puede agrandar un poquito más la imagen. Acá, muy bien.
Entonces tenemos nuestra población inicial. Entonces en la población inicial tenemos todos estos conejitos de color café y todas las posibles variaciones y combinaciones entre alelos. Entonces en este caso la B mayúscula hace referencia a un alelo dominante, es decir, son genes que se expresan en color café cuando hay un gen blanco, es decir, dominan sobre el gen blanco, sobre el color blanco. Entonces, dentro de estos conejitos, si ustedes se dan cuenta, todos poseen un alelo dominante, que es la B mayúscula, que les otorga el color café. Hay unos que son homocigotos dominantes. ¿Qué quiere decir homocigoto dominante? Quiere decir que ambos alelos, ¿sí?, son del mismo tipo, es decir, los dos son cafés, Este también es un homocigoto dominante. Este es otro otro heterocigoto, se le llama heterocigoto. ¿Por qué? Porque los dos alelos no son iguales. Hay uno que da color café y otro que da color blanco. En este caso es un heterocigoto en donde predomina el color café. Igual para este, para este, para este, para este, para este y para acá los demás. Aquí abajo tenemos otros conejitos, pero ya los vemos de color blanco. En este caso, la única forma para que se exprese el color blanco es que todos los conejos posean alelos recesivos, es decir, sean homocigotos, ¿sí? Son del mismo tipo, homo quiere decir iguales, los dos alelos son iguales, pero son de tipo recesivo, entonces les llaman homocigotos recesivos. Si vemos acá y contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 conejos cafés y 10 conejos blancos. Eso equivale que de los 20 conejos que hay, la mitad son cafés y la mitad son blancos. De ahí saco la frecuencia fenotípica y la frecuencia alélica. Y también puedo sacar la frecuencia genotípica. Entonces, aquí me dice que el 50% son conejos cafés, 50% son conejos blancos. Esto es la frecuencia fenotípica, porque es lo que se puede ver. Y de acá me habla de la frecuencia alélica, ¿vale? Es decir, cuántos poseen alelos dominantes, cuántos poseen alelos recesivos, ¿ok? De estos conejitos resulta que ellos viven en un ambiente que es una pradera. Entonces, en las praderas, pues, son menos visibles los colores oscuros. En este caso, el color café, pues, tiende la ventaja a que no sea visto por otros depredadores, mientras que el color blanco hace que, pues, los conejos sean mejor vistos por sus depredadores y sean cazados en mayor cantidad. Cuando esto sucede, pues, va a haber una cantidad de sobrevivientes de color café más que los de color blanco. ¿Por qué? Pues porque son menos visibles los de color café que los de color blanco. Esto hace que la adaptación sea mayor o sea más ventajosa para los de color café. ¿Por qué? Porque debido a que no son depredados por halcones, por ejemplo, o por el mismo ser humano, entonces esos conejos van a reproducirse más que los de color blanco. Eso va a hacer que los de color café puedan llevar sus genes a sus crías y por lo tanto esas crías a las crías de ellas y así sucesivamente. Si en una segunda generación miramos esto, vamos a ver que entonces las frecuencias cambian en la población. Vamos a ver un 67% más de conejos cafés que un 33% de conejos blancos. Ahí ya se dan cuenta, cambian las frecuencias fenotípicas y por ende las frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas. Si esto continúa así, la siguiente generación, entonces vamos a encontrar más conejitos, miren, más conejitos cafés que conejitos blancos, y así sucesivamente. Entonces, esto que vemos acá se le llama selección natural. ¿Por qué selección natural? Porque se seleccionan las características más beneficiosas
para la población. ¿Debido a qué? Pues debido a diferentes factores. En este caso vimos la depredación. Vimos la depredación, pero hay otros factores, por ejemplo, enfermedades. Entonces puede ser que haya algunos conejos que desarrollen enfermedades y pues esas enfermedades van a evitar que sobreviva esa característica. Entonces, dependiendo de el factor que influya en la selección, pues se va a escoger una característica y esa va a tener la posibilidad de reproducirse y pasársela a la siguiente generación. Básicamente en eso consiste la selección natural, ¿ok? Se le dice natural porque es el medio ambiente quien lo hace. No son los conejos quienes escogen yo quiero ser café o quiero ser blanco, no. Es el mismo medio ambiente el que se encarga de esto. Sin embargo, nosotros hemos utilizado esto en la vida actual, por ejemplo, en la fabricación de antibióticos, en la selección de razas de mascotas, de perros, de gatos, o también para domesticación de animales. Queremos vacas que den más carne o ciertas vacas que den más leche y asimismo vamos seleccionando las características. Este tipo de selección, como no es natural, sino es llevada a cabo por nosotros de acuerdo a lo que queremos, se le llama una selección artificial, pero básicamente utiliza el mismo principio de la selección natural. A continuación vamos a ver entonces cómo son los tipos de selección natural. Esta es la generalidad de lo que ocurre en la selección natural y lo que les hablaba hace un momento, las tres condiciones. Sin embargo, hay diferentes maneras en cómo se lleva la selección natural de acuerdo en cómo se escoge y eso es lo que vamos a ver a continuación. Como te pudiste dar cuenta en el ejemplo de los conejos, la supervivencia no es la del más fuerte. Ese es un concepto equívoco dentro de la teoría de la selección natural, donde dicen que quien sobrevive es el más fuerte, pero no, quien sobrevive es el mejor adaptado. En este caso, el mejor adaptado para ese tipo de ambiente fue el conejo de color café. Sin embargo, si los cambio a otro medio ambiente, por ejemplo, a la Antártida, donde el ambiente tiene otras tonalidades, probablemente en este caso el mejor adaptado sería el conejo de color blanco. Esto es un error decir que la supervivencia depende del más fuerte. Eso no es en realidad así, sino que depende del tipo de ambiente en el que se encuentre esa población. Sin embargo, la supervivencia no es el único tipo para la adaptación, sino que también depende de la capacidad del organismo para atraer una pareja y el número de descendientes producidos por apareamiento, porque si un organismo no se reproduce, se puede estar, aunque esté en buenas condiciones, no son adecuadas para que él pueda reproducirse o no pasan a su descendencia o otra cosa es que su descendencia no sea abundante. En ese caso puede ser que un organismo que sobrevive por muchos años pero nunca atrae exitosamente una pareja o no tuvo descendencia o su descendencia es muy poca, se puede decir que su adaptación se mediría como cero o nada. El primer tipo de selección natural que vamos a ver acá se le llama la selección estabilizadora. Vamos a tomar un ejemplo, en este caso, de las mariquitas. Entonces, nosotros conocemos que hay diferentes tonalidades de las mariquitas. Hay mariquitas rojas, naranjas, verdes, hay unas cafés, bueno. Entonces, este tipo de colores que tienen las mariquitas se deben a alelos o rasgos poligénicos. Es decir, como lo expliqué hace un momento, son características que se dan por varios genes, no por uno solamente o dos, sino por muchos más. En este caso, como vemos que es un rasgo poligénico, dependiendo del ambiente en donde se encuentran viviendo esas mariquitas, entonces podemos decir que, bueno, acá tenemos en el eje X la gama de colores y en el eje Y el número de mariquitas. Entonces, la línea punteada roja que tenemos acá es el número de individuos inicialmente, es decir, la población total. Si nosotros vemos esto que está aquí abajo, debajo de la línea punteada roja, equivale a la cantidad de mariquitas que hay en esa población inicialmente. Y que luego de un proceso de selección natural, como el que vimos con los conejos, solamente sobreviven o abundan en mayor cantidad las características que se encuentran acá, es decir, la población
en un tiempo prolongado, después de esa selección, se va a encontrar dentro de esta gama de colores, que podrían ser perfectamente colores verdes. Entonces vamos a ver que en cierto tiempo va a haber mayor cantidad de mariquitas de color verde que de otros colores dentro de esa población. Entonces, a este tipo de gráfica, que es una gráfica estadística, se le llama la campana de Gauss. Probablemente ustedes la verán en estadística y se utiliza muchísimo para la ecología de poblaciones, porque nos permite determinar cuáles son las características que se dejan de lado en un proceso como este de selección natural. Es decir, estas características que estoy aquí marcando, ¿sí? La de los extremos, no son las que abundan. Prevalecen las de la mitad, las características intermedias. Como prevalecen estas características intermedias dentro de la población, se le llama una selección estabilizadora. Hace que la población en general tenga casi siempre esas mismas características. Vamos a ver a continuación el segundo tipo de selección natural. Para la selección estabilizadora, que hemos visto hace un momento, me faltó explicar que se tienen en cuenta las características que en ese momento de la población inicial abundan más. Recordemos, para que no nos confundamos con los otros tipos de selección natural, porque coge las características intermedias, porque de cierta manera dentro de la población inicial esas características son las que más abundan que las extremas. Entonces, en un inicio pues habían más verdes, pero no había tanta diferencia con los extremos. Pero desde un inicio sí habían esas características predominantes en la población verde, que con el paso del tiempo, a través de la selección natural, siguen aumentando esas características verdes de la población y los extremos, las características extremas, no sobreviven o hay en menor cantidad. Nuestro segundo tipo de selección natural se le llama selección direccional. En este caso no se toman en cuenta las características intermedias de la población original, sino algunos de los extremos. Entonces, esto suele ocurrir sobre todo cuando hay cambios abruptos en el ambiente o la población tuvo que migrar hacia otro tipo de ambiente. Entonces, como en la imagen anterior, lo que vemos de color rojo es la población inicial. Estas características que están acá, ¿sí? De la gama de colores de las mariquitas, estas eran las que abundaban más. Sin embargo, puede ser que por un cambio de ambiente no sean benéficas o sobrevivan las características de colores que se encuentran en los extremos o que se encuentran en los intermedios, sino que prevalecen sobre todo tan solo un tipo de color, una característica especial, no varias, sino una sola, y esa es la que se va a reproducir con éxito y va a encontrarse en las siguientes generaciones. No se toman características intermedias, sino puede ser extremos, ¿sí? Extremos, uno de ellos. Y esa es la que va a tomar más adelante como el dominio o el predominio dentro de la población. Por eso se le llama direccional, porque toma tan solo una dirección dentro de las características de la población inicial. Vamos a continuar con el tercer tipo de selección natural. El último tipo de selección natural que encontramos se le llama la selección disruptiva y es un tipo de selección natural en donde no prevalecen los fenotipos intermedios, sino ambos fenotipos extremos. Es decir, recuerden que la población inicial prevalecen unas características, ¿sí? Porque vemos que aquí hay mayor cantidad de mariquitas de estos colores, que es lo que nos habla la curva. Eso es lo que sucede casi siempre en el inicio de una población y que dependiendo de cómo sean los cambios o migraciones de estas poblaciones en los ambientes, pues se pueden llevar a cabo estos tipos de selecciones. En este caso, si las mariquitas, supongamos, se van a lugares oscuros, ¿sí? Pero hay parches blancos o parches claros, puede haber mayor selección de las características extremas. En este caso, el paso del tiempo va a hacer que prevalezca, vemos acá las curvas de color negro, que es la población actual, prevalecen, miren, prevalecen las características extremas, ambas características extremas que en antes eran muy cortas. Y por el contrario, se reducen las características intermedias.
Cuando vemos estos dos que prevalecen, los dos extremos, más no las características o fenotipos intermedios, estamos hablando de una selección disruptiva. Terminando acá, entonces vimos los tres tipos de selección natural. Recuerden, está la estabilizadora, la direccional y la disruptiva. Esos son los tres tipos de selección natural y vamos a hacer unos ejercicios para ver si comprendimos este tema.